La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Bueno, la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos queridos, en este fin de semana ya, gracias al Señor, continuando con esta serie, que ha sido el propósito mío desde hace mucho tiempo, poder presentar este tipo de clases para que mis hermanos que están sirviendo en la iglesia podamos ser animados, alentados y entender que eso de predicar, de servir en la congregación es un asunto serio que requiere de parte de nosotros no solamente conocer la escritura, sino también prepararnos para poder exponer la palabra del Señor de una manera acertada. Y cuando digo mis hermanos que sirven, no solamente me estoy refiriendo al hermano que se para ahí al frente a dar una predicación, o sea, puede ser predicador, sino también a todos aquellos hermanos que ayudan participando o ministrando la cena del Señor, la ofrenda, dirigiendo las oraciones, dirigiendo también los himnos, porque para los himnos se requiere no solamente que sepamos el himno, sino sepamos manejar, dirigir la armonía, la melodía del himno a la congregación. Pero bueno, hay hermanos que son expertos en música, que nos han ayudado y nos seguirán ayudando para que nuestra alabanza y la dirección de los himnos sea de acuerdo a la voluntad del Señor, que suban olor grato ante su presencia. Continuamos entonces con esta serie de estudios de clases, pasando la antorcha, que es un curso de formación para hombres. Hoy vamos a estudiar la lección número 4, pero tengamos en cuenta 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, versículo 2, y de 2 Timoteo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las dos últimas clases nos enfocamos en estos dos requisitos que encontramos en este texto de Pablo a Timoteo: fieles e idóneos. Bueno, hoy vamos a estudiar razones bíblicas para predicar la palabra. Espero que usted esté tomando nota, que tenga una libreta, un cuaderno y tomando apuntes de cada una de las anotaciones o referencias que yo les voy a ir aquí citando. Si usted se perdió en algún momento alguna clase, estas clases están grabadas, usted las puede ver en el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo acá en Villa María, y también les estaré haciendo llegar a cada uno de ustedes, con la ayuda del Señor, el PDF de estas clases. Si usted en algún momento considera bien presentar estas clases a un grupo de hombres, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Puede usar este material como usted considere. El mandato divino de predicar la palabra, que la encontramos nosotros, esta noción o este mandamiento en 2 Timoteo 4, versículo 2, que el apóstol Pablo encarga a Timoteo, diciendo ahí en el versículo 1 y 2, leámoslo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Llamado o este mandamiento o este encargo que le hace Pablo a Timoteo ha sido enfatizado por muchos libros, por muchos comentarios en el campo que tiene que ver con la homilética, con la predicación. Esto a veces se le llama la predicación bíblica. Y la predicación no es una lista indiscriminada de pasajes de la Escritura. Predicar
no es coger un montón de versículos y amontonarlos en una hoja y enseñarlos, porque esto no es la predicación. Tampoco, hermanos, es coger un capítulo de la Biblia y empezar a explicar versículo por versículo, palabra por palabra, porque el estudio se torna tremendamente tedioso, como ha pasado uno a los 15 minutos ya se está durmiendo. Entonces, tampoco es una lista de pasajes que no tienen conexión alguna, como nos ha pasado muchas veces a nosotros cuando estamos predicando, que empezamos un tema y terminamos hablando de otra cosa. Entonces, el sermón, para que ustedes tengan presente, mis hermanos queridos, y lo tengan y lo apunten, por favor, a lo que les voy a decir, el sermón, nada más y nada menos, es el eco penetrante de la Sagrada Escritura. Vuelvo y se lo repito, la predicación o el sermón es un eco penetrante de la Escritura. ¿A dónde? Hermanos, directamente al corazón. Nadie predica sin la orientación de su propia preocupación y preparación. Como hemos observado anteriormente, la predicación es una especie de autoanálisis. O sea, pues, el que lee, estudia y ama y cree en la Biblia como el mensaje de Dios para el hombre, entonces, ¿qué va a hacer? Va a construir sus sermones y los va a llenar con claras de afirmaciones de las Sagradas Escrituras y va a hacer las conexiones, las aplicaciones necesarias para que ese mensaje pueda ser claro, entendible y de esa manera el que lo está escuchando lo pueda llevar a la práctica. Hay un versículo que hasta aquí no se los he citado, pero lo voy a citar en esta ocasión, y es que el predicador se convierte en la trompeta de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, entonces el predicador se convierte en eso, en la trompeta de Dios, y ese sonido que emite es la palabra del Señor. Pero si un sermón, o sea pues, o el predicador, no tiene bien organizado su sermón, no tiene bien organizadas sus notas, no estudió bien la palabra del Señor, entonces, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ya que su sonido fue un sonido incierto, fue un sonido que nadie entendió, fue un sonido que nadie lo tomó para sí. A veces nosotros, los predicadores en el púlpito, somos simplemente címbalos que retiñen y algo que da un sonido allá y nada más. Como la gente entró, así salió, sin entender en absoluto lo que el predicador dijo allá, o yendo un poquito más lejos, sin tener el hombre que escuchó el sermón la aplicación necesaria de esa palabra que se dijo para su vida. Así que póngale mucho cuidado, hermanos, a este punto que les estoy aquí señalando. Si la trompeta diere sonido incierto, entonces, ¿quién se preparará para la batalla? No es salir allá a leer cierta cantidad de versículos y ya. Eso no es, hermanos, la predicación. Así que cualquier sermón que no confronte a los hombres con la voluntad de Dios para ellos y no permita que los hombres aprecien la verdad de la palabra de Dios para sus necesidades, difícilmente entonces se le puede dar el nombre de sermón. Y vuelvo y se lo repito, hermanos, y vuelvo y les hago el énfasis. Cualquier sermón que no confronte a los hombres con la voluntad de Dios para ellos y no permita que los hombres aprecien la relevancia de la palabra de Dios para sus necesidades, difícilmente merece que se le dé el nombre de sermón. Obviamente, la clave para la predicación de los sermones bíblicos está en el predicador mismo.
El predicador debe predicar las escrituras. Y para predicar las escrituras, esto entonces exige que el predicador se sumerja en las sagradas escrituras. Esto, hermanos, es necesario y esto es supremamente fundamental. Si el predicador no se sumerge en las escrituras, no profundiza en la palabra del Señor, siempre entonces su predicación será una predicación superficial y quizás poco se podrá lograr en el corazón de los hermanos. No sirve, hermanos, una lectura casual, ni una lectura al azar o desordenada. Si usted, hermano, tiene la noble intención de enseñar, pero no le gusta leer, no le gusta estudiar, entonces haga un alto en su propósito. Primero, organice su tiempo, sea diligente en la necesidad que se tiene de estudiar, de conocer las Sagradas Escrituras a profundidad, y cuando entonces usted las conozca, sepa, ha aprendido las Sagradas Escrituras, entonces prepárese para exponerla y ya entonces miraremos el tiempo para que usted pueda pararse allá ante la congregación y para que les entregue un mensaje efectivo. Pero como una vez me dijo un hermano, mire, a mí no me gusta leer la verdad, a mí no me gusta estudiar, por eso no fui ni al colegio, ni fui tampoco a la universidad, porque a mí no me gusta eso, pero quiero que me den la participación en el púlpito. No, hermano, así no funciona el asunto. El hermano, el varón que se vaya a parar en el púlpito, debe sumergirse, como le señalé ahora, en la palabra del Señor para que tenga algo que decir y no parase a decir cualquier cosa. Por eso, hermanos, es bienaventurado y necesario que el hombre, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, hermanos, predicar, servir a la iglesia, los varones deben esforzarse, deben ser diligentes. ¿En qué? En la ley del Señor y meditar en ella, estudiarla, leerla, conocerla. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el Salmo 1, versículo 2 dice día y noche. Pero si mis hermanos varones les gusta más ir a jugar fútbol, les gusta más involucrarse en otras actividades, ver el partido de fútbol en la casa, o ver el campeonato internacional en la televisión, o entretenerse en otras cosas, y no sacar tiempo para la palabra del Señor, bueno, antes de considerar pararse en el púlpito, deben organizar muy bien, primero, su estudio personal con las Sagradas Escrituras. Si el predicador realmente busca comprender el alma de la Escritura, si realmente el predicador quiere profundizar en las Sagradas Escrituras, entonces no quedará mal parado en los tiempos de angustia que van a venir, obviamente, que van a venir, como lo señaló Arnold Toynbee. Arnold Toynbee fue un hombre historiador del siglo pasado, conocedor de la historia, experto en asuntos internacionales. Y él decía, en cuanto a la predicación, cuando llegaran los tiempos de angustia, que entonces el predicador no va a quedar perplejo por la alta crítica bíblica. O sea, pues, cuando a la Biblia se le critique, él va a estar ahí bien puesto, ni tampoco por las evoluciones de las ciencias naturales, aquellas ciencias que apuntan contra la inspiración de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la evolución, que nosotros venimos, es producto de la expansión del universo, del Big Bang, que la creación no existe, ni tampoco entonces el predicador va a quedar trastornado
por la sociedad moderna. Tampoco los teólogos modernistas lo obligarán a colocar la Biblia en la biblioteca como uno de tantos libros de la literatura del mundo. Tampoco, hermanos, los sutiles ataques de los hermanos liberales, que harán que el predicador acepte que el evangelio es para la antigua Jerusalén, o que este evangelio está desactualizado, quizás por la cantidad de preguntas que el mundo moderno tiene y que hacen actualmente al predicador, y que muchas veces los predicadores, nosotros, mal preparados, no sabemos dar una buena respuesta ante todos estos conflictos espirituales que se han levantado, como lo describe este personaje, estos tiempos de angustia. Entonces, muchos predicadores son llevados miserablemente al salón de las dudas. Por eso, hermanos, se hace necesario para todos estos críticos vociferantes contra la palabra del Señor, no vayan a arrumar al predicador de una manera miserable por falta de su preparación a un salón lleno de dudas, porque los del mundo, con sus argumentos, con sus flechas, con sus puntos de vista bien expuestos, bien organizados y contundentes, han dañado la fe del predicador. Por eso, hermanitos queridos, vuelvo y les hago el énfasis. El predicador debe meditar en la ley del Señor día y noche y debe buscar comprender el alma de la Escritura para no quedar mal parado en los tiempos de angustia. La admonición apostólica de predicar la palabra nos da entonces 5 razones por las que usted y yo nos debemos preparar para predicar el evangelio, para predicar la palabra del Señor. La palabra debe ser predicada, punto número 1, porque la sabiduría para la salvación viene de la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribió ahí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, significa en este versículo y en toda la Biblia que el hombre es salvo del poder y de los efectos del pecado. Así que hay 2 aspectos bien importantes, discutiéndolos aquí, que tienen que ver con la salvación. La salvación o la liberación del pecado debe ser una bendición para el cristiano ahora y para la otra vida. Cuando un creyente entonces se arrepiente de su vida y se ha sumergido, como lo dice Hechos 2:38, en el bautismo, para el perdón de los pecados, debemos entender que ese perdón de los pecados se logró o se alcanzó gracias al precio que Cristo pagó por él. Así que aquí la salvación, hermanos, está involucrada en que la persona reciba el mensaje y entienda que el precio que se pagó por ese perdón de los pecados fue un precio muy alto, fue un precio de sangre. Por eso hay que predicar la palabra, hermanos. Primero, por el precio que se pagó, y segundo, porque es la única manera en que las personas pueden llegar a ser salvas. Y es por medio de la predicación del evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en que en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que por la predicación viene la salvación. Y el pago del precio entonces se ha logrado, se ha consumado en la persona que ha recibido la salvación. De ahí en adelante entonces el pecado
ya no domina ni esclaviza al individuo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segundo aspecto de la salvación es el hecho de que hay una salvación eterna que será reservada cuando Jesús regrese. La salvación, ya sea presente en el acto del bautismo o futura, cuando Cristo venga por segunda vez, depende de qué, hermanos, depende del conocimiento y de la obediencia a la palabra del Señor. Dice también el apóstol Pablo que ese es el gran deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice, perdón, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que, hermanos, ¿por qué nosotros debemos predicar la palabra? Sencillo, porque la salvación está en ella. Las personas no pueden llegar a la salvación a menos que escuchen el evangelio. Y aquellos a quienes no ha llegado el evangelio, no ha llegado entonces la salvación. Por eso Jesús mandó predicar y por todo el mundo. Por eso Pablo decía en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuando un varón tiene el noble deseo de predicar la palabra, se está alineando con este gran deseo de Dios de salvar a los hombres con la predicación. Así que entonces hay tres razones, hermanos. Por tres razones la palabra puede salvar el alma de los hombres. Primero, porque revela al hombre que es un pecador que está perdido y necesita ser liberado del poder y los efectos del pecado. Pero el poder de liberar lo tiene el predicador en las manos y en la manera en que expone el mensaje. Segundo, la palabra revela lo que Dios en misericordia ha hecho, lo que Jesús en amor ha hecho y lo que el Espíritu Santo invita a los hombres a hacer para que puedan ser salvos. Y tercero, la Biblia da a conocer lo que los hombres deben hacer para ser salvos por la misericordia y la gracia del Señor. Esta razón, la razón número uno, por la que nosotros debemos predicar la palabra, hermano, y lo invito para que lo siga haciendo y se prepare de una manera eficaz para que lo haga, es para salvar el alma de los hombres. La segunda razón, por qué la palabra debe ser predicada, es porque todas las necesidades de los hombres son suplidas por las Sagradas Escrituras. Y vamos a mirar un pasaje un poco largo para que nosotros consideremos todas las cosas que Pablo aquí señala que suple la palabra del Señor. Las necesidades del hombre son suplidas por la palabra del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15 hasta el capítulo 4 versículo 5. Y se enumeran cuatro cosas, particularmente en los versículos 16 y 17, que son suministradas por la Escritura. Pero vamos a leer el texto, dice ahí, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, punto número uno, la doctrina es necesaria para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque esta proporciona todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito para estar enteramente preparado para hacer toda clase de bien. Uno no puede venir a Cristo a menos que Dios lo traiga. ¿Y cómo lo trae Dios? Por medio de la predicación de la palabra. Por tanto, todos los que oyen y aprenden, pues vendrán a Cristo.
vendrán a Cristo y ellos deben ver esta necesidad. Y segundo, hermanos, los hombres no son exclusivamente producto de la herencia o del ambiente. No, los hombres son lo que se les enseña, sea porque se les instruya a través de principios o aprendan por medio del ejemplo. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si los hombres entonces son enseñados y creen en el error, entonces no van a servir fielmente al Señor. El otro versículo que dice es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Las escrituras, devolvámonos un poquito, proporcionan la información precisa acerca de los hombres y también proporciona la información precisa acerca del pecado. Por eso se debe impactar el corazón del hombre, convencerlo, redarguirlo, exhortarlo, reprenderlo. ¿Pero cómo? Con paciencia, con misericordia, y no solamente con paciencia y misericordia, con doctrina, no basado en mis opiniones, en mis conceptos, en mis puntos de vista, sino basado en las sagradas escrituras. Así que los hombres deben ser confrontados con la realidad de sus vidas. Por eso la Biblia proporciona, ¿sí?, para todas las necesidades del hombre. El hombre entonces necesita, hermanos, ser redarguido, reprendido, corregido, pero de una manera correcta. Tristemente, como punto número 4, podemos decir aquí en esos versículos, algunos pervertirán el amor de Dios. Van a tener conceptos errados de las cosas que Dios ha establecido. Y esas cosas, Pablo las dice ahí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, entonces, aquellos que no están preparados de una manera correcta, de acuerdo a la palabra del Señor, si el oyente no está debidamente preparado, organizado, edificado, bueno, tendrá entonces el peligro y el riesgo de que se amontonen sus propios maestros conforme a sus propios deseos. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a apartar de la sana doctrina y se va a ir a las fábulas, se va a ir a que le echen cuentos. Eso es una realidad, hermanos. Pero para evitar eso, para evitar que los hombres desechen la falsa doctrina y se amontonen maestros conforme a sus propias concupiscencias, el predicador debe predicar la palabra y estar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia, hermanos. Punto número 3. Es que la doctrina entonces, hermanos, es necesaria para acercarnos a Dios. Los hombres no son exclusivamente producto de la herencia y del medio ambiente. Las escrituras proporcionan la información precisa acerca de los hombres, el pecado, y esto debe impactar el corazón del hombre y convencerlo al pecado. Y algunos pervertirán el amor de Dios hasta el punto de tener conceptos equivocados de lo que es el amor y la gracia del Señor. La palabra debe ser predicada porque la Biblia es la norma de autoridad en doctrina y en moralidad. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, que prediques la palabra,
que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, en los días de Pilato, que era incrédulo, él preguntaba, ¿qué es la verdad? Juan 18, versículo 38, quedó registrada esta pregunta de este hombre. Y hasta el tiempo presente, hermanos, los hombres han buscado la verdad. La noción actual y predominante acerca de qué es la verdad, el hombre hoy en día tiene un concepto de que todo es relativo y que por tanto no hay una verdad fija, no hay una verdad absoluta, no hay una verdad final y tampoco hay una verdad perdurable. No hay más que una franca filosofía mundana, la psicología moderna, la sociología del siglo XXI, la educación secular con sus limitadas e imponentes afirmaciones para dar a los hombres una verdad incambiable. No lo puede hacer. Antes, todo este tipo de cosas, lo que han hecho es una tragedia con el hombre, haciéndoles creer que no hay nada seguro, que no hay nada absoluto, que no existe una verdad, que la verdad es relativa. La verdad la puede definir cada persona. La verdad la puede definir cada individuo según sus experiencias, según su conocimiento y según sus relaciones con los demás. Pero esto es una ignorancia, hermanos. Esto es dejar a la gente en incertidumbre. Cualquier educación, cualquier filosofía que equipe a los hombres para plantear problemas y evaluar críticamente su condición, pero que no proporcione un método para llegar a una solución inteligente a los problemas, a cambios constructivos en el individuo, en el alma, en la moral, entonces es un sistema débil. Por lo tanto, los predicadores se le ordena redarguir, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, redarguye. Ahora, ¿qué significa la palabra redarguir? Bueno, implica que alguien está en error y necesita que se le presenten argumentos válidos para convencerlo de la verdad. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que redarguyó a los judíos acerca de que ellos habían matado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo con argumentos sólidos, lo hizo con aplicaciones necesarias, los confrontó con una realidad en sus corazones, tanto que la reacción de ellos fue, como dice Lucas ahí en Hechos 2, dice, se compungieron de corazón. Y esa palabra bien expuesta, bien argumentada, pero también contundente, lo redarguyó a llevarlos a ellos a preguntarse entonces, bueno, ¿qué haremos? Pedro les da la respuesta que era lo que tenían que hacer, que tenían que arrepentirse, y bautizarse para el perdón de los pecados. El término redarguir implica un criterio para medir vidas, y el estándar que se usa para medir la vida de una persona es la palabra del Señor. Ahora, también dice el versículo ahí, reprende. La advertencia de reprender implica advertir a una persona acerca del mal. Una vez más, es necesaria una norma de juicio. Entonces, hermanos, mire, si todo fuera relativo, entonces obviamente no existiría el bien o el mal por sí mismo. Sin embargo, el predicador tiene un estándar por el cual puede tanto reprender como redarguir. Y la palabra de Dios que le ha sido encargada es para que la predique. Y la palabra del Señor, con la palabra del Señor bien expuesta, bien predicada, podrá hacer estas dos cosas, redarguir
y reprender. Entonces, la aplicación de la norma de la palabra de Dios a menudo presenta serios problemas para el predicador. ¿Por qué? Y aquí es donde nosotros debemos tener la habilidad para poder discernir la situación y también la habilidad para poder hacer la aplicación necesaria a cada caso en particular. Hermanos, hay 3 principios bíblicos que deberían ser de beneficio genuino para ayudar al predicador a decidir la forma correcta de aplicar la palabra de Dios. Vea, hermanos, este punto yo lo considero muy necesario y es muy importante. Y vuelvo a decir, les digo, hay 3 principios que van a ayudar al predicador y espero que usted esté tomando nota para que usted pueda decidir de una manera correcta, sin equivocarse, aplicar bien la palabra del Señor. Hay un dicho que nosotros tenemos aquí y es que uno no puede hacer hochi con todos los marranos. Entonces, hay cosas que son condenables. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Usted puede leer la lista. Son las obras de la carne, que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, mentiras, robas. Bueno, esas cosas no tienen vuelta de hoja. Esas cosas, hermanos, son claras, son claras, o sea, claramente condenables. Son prácticas que la Biblia la señala que son pecaminosas. Entonces, hay que reprender y redarguir a los culpables, cualquiera que practique las obras de la carne. Entonces, esta es una situación, esta es una, ¿cómo le dijera yo? Una situación de ciertos hermanos en particular que deben ser tratados de cierta manera. La segunda situación, hermanos, es que hay algunas cosas que están bien o mal dependiendo de las circunstancias, como la influencia del cristiano sobre los hermanos débiles. Hay ciertas situaciones en la Biblia que nos dicen o que nos señala, por ejemplo, cuestiones de opinión. Digamos aquí cosas que son como grises. Bueno, las cosas condenables son como, digámoslo, pongámosle un color, negras. Y ya sabemos que son malas. Pero hay cosas que son como un término medio, que son grises, que son buenas o malas, pero es dependiendo de las circunstancias. Y son los asuntos que tienen que ver con la opinión, como por ejemplo, Romanos capítulo 14 y 1 Corintios 8, habla del hermano débil en la fe, que considera que ciertas cosas no las debe hacer, pero para otros no hay ningún problema en hacerlas. Ahí entonces que hay que tener, hermanos, bajo estas circunstancias, uno poder aplicar bien la palabra del Señor con toda autoridad y para el bien de las personas. En esta área, entonces, uno puede ejercer una libertad cristiana en la medida en que no induzca a caer al hermano débil o perjudique su influencia cristiana. Y aquí hay asuntos bastante delicados y es donde el predicador debe tener mucho cuidado a la hora de aplicar la palabra del Señor. El tercer lugar, hermanos, son algunas cosas o situaciones que son difíciles de clasificar. ¿Por qué? Porque no están en las Escrituras, porque la Biblia no lo dice. Hay que saber entonces clasificarlas, pero siempre hay que tener una regla general. ¿Y es cuál, hermanos? La conciencia bajo estas cosas, ¿no? El predicador entonces debe redarguir, debe reprender, pero también debe exhortar. Y bajo estas circunstancias, él debe tener en cuenta la manera correcta y cómo va a aplicar la palabra del Señor en semejantes casos. Bueno, ya tendremos tiempo con la ayuda del Señor más adelante, poder hablar de una manera más amplia cada una de estas tres cosas, las cosas condenables,
las cosas que están bien o mal, dependiendo de las circunstancias, y las cosas que son difíciles de clasificar. ¿Por qué? Porque la Biblia no las señala en tantas y cuantas palabras. Bueno, ahora entonces, para nosotros poder mostrar, póngame cuidado, y para nosotros poder aplicar el mandamiento de reprender, redarguir, exhortar, debemos hacerlo con mucho talento, con mucho cuidado. Y para hacerlo, mis hermanos queridos, hay que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Proverbios capítulo 25, versículo 11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y aquí es donde vamos a tocar un punto muy delicado, porque aquí es donde se puede perder la conexión del predicador y el mensaje con la persona que lo está escuchando. A usted, hermano, que está enseñando y cumpliendo el mandamiento de redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia, hay que aprender a hacerlo. Porque si usted reprende y exhorta o redarguye de una manera incorrecta, déjeme decirle que el propósito que usted quiere es que la persona cambie, va a causar un efecto contrario. He escuchado a muchas personas que se han ido de la congregación por una palabra maldicha de parte del predicador. Mire, hermano, el predicador allá tiene razón en lo que me está diciendo, pero ¿sabe qué no me gustó? El tono en que me lo dijo. Así que, hermanos, no es simplemente predicar la palabra, no es simplemente redarguir, reprender y exhortar a diestra y a siniestra. Es la manera en que se dice, es la manera en que esa reprensión va a llegar a la persona que lo está escuchando. Mire, hermanos, cuando usted le vaya a llamar la atención a alguien, no vaya a rajatabla, porque lo más seguro es que usted va a encontrar una reacción contraria. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y se le manda un medicamento o unas inyecciones que son muy dolorosas, pues bueno, la persona que le aplica la inyección no va a llegar de una y tenga y pan y le va a zampar toda la inyección. Obviamente así no es. Primero se prepara la persona, acuéstese, relájese, suelte la nalga, le voy a echar anestesia, aquí va el chuzoncito, le va a doler poco, pero relájese y se la mete. Y así se la va a aceptar, le va a aceptar el chuzón. Entonces, no es a rajatabla, hermanos, hay que saber decir las cosas. Por eso la figura que Proverbios se pone es muy linda, dice manzana de oro con figuras de plata, o sea, es algo lindo, se ve algo muy llamativo. Es la palabra dicha como conviene. Mire, hermanos, para esto yo lo voy a invitar que usted vaya a Filipenses, donde el apóstol Pablo trata con un problema de la iglesia en Filipos, y es una disputa que había entre Evodia y Síntique. ¿Cómo Pablo aborda el problema de estas hermanas? ¿Y sabe qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hace un sándwich. O sea, primero las alaba, les dice las buenas personas que eran, a ambas, lo que habían logrado en el evangelio, lo buenas hermanas que eran, lo fieles que eran, y ya luego entonces Pablo le mete el picante en la mitad y termina con una alabanza, exaltándolas, animándolas. Entonces lo que Pablo hizo ahí, hermanos, fue un sándwich. Haga usted lo mismo como predicador, haga un sándwich. Usted le va a decir algo a alguien, lo va a reprender, lo va a exhortar. Bueno, no lo haga de un solo guarapazo, no le pegue un palazo, hermanos, porque no va a lograr nada, la verdad. Lo que va a lograr es una desconexión, se va a desconectar el hermano con la palabra del Señor, no le va a recibir el mensaje. Así usted tenga toda la razón. Pero entonces haga eso, hágalo con talento, como dice el versículo 11, la palabra dicha como conviene. Como les decía ahorita, hermanos, el tonito en que me lo dijo es lo que a uno a veces le choca, le molesta. Bueno, la cuarta razón es que la palabra debe ser predicada porque los hombres se volverán a las fábulas si la palabra no es expuesta. Según de Timoteo 4, versículo 3, que dice,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, mire, esto es una realidad. Una palabra que no es expuesta de una manera correcta, lo que va a hacer, lo que va a ocurrir es que los hermanos se van a ir a buscar una palabra mejor expuesta y a veces caen en manos de falsas doctrinas. Yo conozco varios casos de hermanos que se han ido a otros grupos, a la bautista, a la presbiteriana. ¿Por qué? Porque la iglesia donde estaban, el predicador que tenían, la verdad era más lo que los confundía con los mensajes que lo que los edificaba. Y esto los empujó a ellos para entonces buscar otras alternativas. ¿Cierto, hermanos? Vendrá tiempo cuando la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina y se van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieran y van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es una realidad, pero muchos se han ido porque no han encontrado en la iglesia de Cristo realmente un alimento que los edifique, que los forme, que los anime, que los sostenga, que los ayude en sus problemas, que los edifique. ¿Por qué? Porque tristemente el que está predicando allá no sabe ni para dónde va, no sabe ni qué es lo que está diciendo allá. Entonces, les aburre la iglesia de Cristo, les aburren los sermones, porque los hermanos realmente allá no estamos preparados para suplir todas las necesidades que la iglesia de Cristo tiene. Ahora, hermanos, muchos, como decía ahí el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Si los hombres se ocupan en vanas especulaciones y tratan de sondear las cosas secretas que pertenecen a Dios, bueno, su atención puede ser fácilmente desviada de su responsabilidad ante Dios, tal como se establece en la voluntad de Dios claramente revelada. Y muchos han decidido, hermanos, apartarse de la verdad y escuchar cuentos porque es lo que les gusta. Las fábulas religiosas lo que hacen es abaratan el cristianismo. Bueno, hay otra razón, hermanos, que nosotros debemos considerar. ¿Por qué la palabra debe ser predicada? Y es porque un día los hombres serán juzgados por el evangelio. El juicio es tan seguro como la muerte. El apóstol Pablo lo enseña en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Se dice, nada es seguro sino la muerte y los impuestos. Y esto es una realidad. Hermanos, entonces dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación y en su reino. ¿Por qué debemos, hermanos, predicar la palabra del Señor? Sencillo, aquí Pablo nos da otra razón. Porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga su segunda venida. El juicio, hermanos, es tan seguro entonces como la muerte. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿y sobre qué base se va a separar las ovejas de los cabritos? ¿Cuál es el estándar que el juez va a utilizar? ¿Qué es la medida que se va a usar en el juicio final? Bueno, el juez, que es Jesús, ya ha dicho que los hombres van a ser juzgados por Cristo mismo, por él mismo, y el estándar que va a utilizar es la palabra del Señor. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero. Los hombres no serán juzgados por la filosofía, por la psicología, por la política, ni por las opiniones, o por la educación, o por los ignorantes. No, todos los hombres seremos al final juzgados por el mismo estándar, por la misma ley, por la misma medida, que es la palabra del Señor. Aquí entonces hay una razón, hermanos, para que usted y yo prediquemos la palabra del Señor, y es el juicio. La otra, hermanos, es que la vida es incierta y la vida es corta. Si el juicio es definitivo, bueno, y el juicio es seguro, debemos entonces también entender la razón de que la vida no es que la tengamos nosotros comprada, y que la vida no es que nosotros la tengamos segura, porque eso es falso, hermanos. La vida es corta y es insegura, llena de sinsabores, llena de problemas, llena de conflictos, llena de una cantidad de problemas que han enredado al hombre en muchas cosas y lo han enredado en su salvación. Y las filosofías modernas han hecho que el hombre no vea para el evangelio, sino que busquen otras alternativas. Hoy se habla, por ejemplo, de un nuevo día, los tiempos cambiantes, la nueva era o la era iluminada. Y creen entonces que todo este tipo de filosofías que se están levantando son la solución a los problemas del hombre, pero no es así. Hay un texto que dice, hermanos, en Proverbios, no creo que es Proverbios 14:12 o 12:14, bueno, no recuerdo bien, pero dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Debemos recordarle al hombre que la vida es corta y es incierta, pero debemos recordarle al hombre que cuando la vida es así, Dios se propuso salvarlo por medio del evangelio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es un mero acto, hermanos, de predicar lo que salva, sino que, hermanos, lo que salva realmente es la palabra del Señor, que estimula los oídos, el corazón, que impacta al hombre y lo lleva a cambiar su vida. Por eso, hermanos, este estudio o esta clase es para motivarnos a que usted y yo tenemos razones de peso, razones por Dios colocadas de una manera contundente, por qué nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Pero para predicarla, hermanos, debemos hacerlo de una manera correcta. Y para hacerlo de una manera correcta, entonces, mis hermanos queridos, debemos prepararnos. Por eso, las próximas clases de aquí en adelante nos vamos a enfocar acerca de cómo vamos a predicar, cómo vamos a hacer nosotros los sermones, cómo vamos nosotros a predicar un sermón temático, un sermón expositivo, cómo podemos nosotros usar ciertas herramientas para mejorar la exposición de la palabra del Señor, qué es una exhortación, qué es un estudio, qué es reprender, qué es animar, qué es exhortar. Bueno, todo este tipo de cosas las vamos a ir nosotros estudiando paso a paso de aquí en adelante con la ayuda del Señor. Mañana vamos a estudiar la lección número 5, que tiene como título esta pregunta: ¿qué predicaré? Así que quedan todos invitados. Les agradezco nuevamente, hermanos, su asistencia. Espero que hayan tomado nota de esta lección. Más tarde les haré llegar entonces, o de aquí a mañana les haré llegar el PDF y voy a subir el video para que esté disponible en el canal de YouTube, y de esa manera usted, cuando tenga tiempo, lo pueda repasar nuevamente y esto le pueda entonces ayudar a confirmarse más en estas lecciones.